de la transformada para las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, todo bien entonces, nadie dice nada, está fabuloso. Ya, sigo entonces hablando sobre nuestras transformadas. Bien, lo poquito que hemos visto la última vez tiene que ver con que yo tengo una ecuación diferencial y quiero encontrar una solución particular, una sola. No quiero dar la solución general porque esa es otra historia. Para ello es usual que tome transformadas y ambos miembros use bien el teorema de la transformada de la derivada, transforme el problema que es de análisis matemático en un problema de álgebra, despejando la transformada, vuelva a la solución mediante la transformada, tomando transformada inversa y utilice la convolución. Ahí vamos a empezar, ahí vamos a detenernos un ratito. Aunque esta transformada inversa es muy simple, porque es un caso particular de esta fórmula que todo el mundo ya conoce, el problema es cómo se resuelve esta convolución. Y aquí yo doy una nota que hace que la convolución sea más simple, pero quiero explicar antes esto. Entonces por aquí me voy a venir y voy a hacer una especie de declaración. A ver, quiero ver hasta dónde habíamos llegado. No, esto no se ha hecho todavía. Bueno, entonces aquí hemos aplicado por primera vez y nos ha salido todo bien. Y aquí está empezando otra vez esta nota. Aquí voy a parar un momentito. Nota. Entonces, aquí vamos a poner una nota con la cual quiero aclarar cómo se hace esto. Nota. A ver, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a pensar un ratito. Creo que voy a poner dos notas. Sí, dos notas. Nota 1. En la nota 1 vamos a empezar así. Se tiene el siguiente resultado. Es un resultado que se lo aplica sin a veces darle mucho énfasis, pero hay que saberlo, cuando lo demostramos, entonces uno le tiene más confianza, le tiene más seguridad a lo que está haciendo porque sabe que hay un proceso que lo respalda. Este resultado dice así: cada vez que tengamos un producto de mus de la forma control copio mu de x por mu de t menos x, este resultado tiene dos opciones, porque estaría multiplicando el valor de la función mu por la función mu. Y la función mu tiene como valores 0 o 1. Entonces va a depender. Entonces, aquí voy a decir cuándo vale 0 y cuándo vale 1. Entonces, mu por mu sería 1 y sería 0. ¿Cuándo es 1? Es 1 cuando la variable que es x está entre 0 y p. Y es 0 en otro caso. Cuando digo en otro caso, significa la variable está entre 0 y t. Cuando la variable no esté entre 0 y t, es decir, sea menor que 0 o sea mayor que t, en este caso es 0. Este es el primer resultado que vamos a dar en la nota 1. En la nota 2, pondré
No, esto no, todavía no. De forma práctica, el proceso de realizar una convolución entre las funciones f de t, de t y g de t mod de t es como sigue. Listo. Entonces, con esta nota 1 y la nota 2, le voy a decir por qué se hace esto y de forma práctica sobre todo, porque si no lo pondría como una nota, entonces le estaría condenando a que se repita en cada uno de los cálculos este análisis, en cada uno de los cálculos el análisis que en un momento más van a ver. Entonces esos análisis se suprimen cuando directamente yo tenga esto y lo resuelvo de esta manera. Pero ¿de dónde sale esto? Para preguntar uno. Ahora les explico entonces eso. En primer lugar, esto es muy fácil y es como sigue. En efecto, se puede ver que el producto de funciones mu por mu es igual a 1 por 1. Es 1. Perdón. ¿Cuándo? Bueno, la mu de x o mu de t, como tú quieras, mu de una variable, mu de un argumento, vale 1 cuando el argumento es mayor que 0. Pero entonces yo tendría que saber cuándo el argumento es mayor que 0 y cuándo este otro argumento también es mayor que 0. Solo en ese caso, este valdría mu y este otro valdría mu. En cualquier otro caso, esta puede valer 1 y esta puede ser 0, haciendo que el producto sea 0. Y ese caso no me interesa porque no voy a integrar 0, la integral de 0 es 0. Lo que me interesa es cuando ambas valen 1 por 1. Y el otro caso no me interesa realmente. Entonces yo quiero saber por qué es este intervalo en el cual ambas valen 1. Y eso es muy trivial, como ahora le estoy explicando. Entonces, esta tiene que valer mu, tiene que valer 1, siempre y cuando, déjame ver cómo lo anoto, lo anotaré así. Para que este producto sea 1 por 1, es necesario, es imprescindible, que los argumentos de x cumplan la siguiente condición. X en primer lugar tiene que ser mayor que 0 necesariamente. Y al mismo tiempo, una conjunción debe de ser que este argumento también tenga que ser mayor que 0. Eso debe de darse simultáneamente. Las dos cosas. No puede ser solo una. Eso. Entonces, la mu de x por la mu de t menos x van a valer 1 y 1, en cuyo caso el producto va a ser 1, siempre y cuando sus argumentos sean mayores que 0 y el otro también. Esto tiene que darse sí o sí, no puede ser de otra manera. Simplificando esto, nos quedaría lo siguiente. Decir que x es mayor que 0 y t menos x es mayor que 0, es lo mismo que decir, es equivalente, ¿no? A lo siguiente. Bueno, nadie me dice que si x es mayor que 0, nadie me dice que no puede escribir 0 es menor que x. Y si t menos x es mayor que 0, entonces t es mayor que x. No, x lo paso al otro miembro y sería t mayor que x. Pero eso lo puedo escribir como x menor que t. Y eso está clarísimo. A ver si alguno se ha perdido. Esta x la pongo al otro miembro y sería t mayor que x. Si t es más grande que x, x es más pequeño que t.
X es más pequeño que t. Y esto definitivamente se escribe, pues, que X está entre 0 y t. Lo cual termina el argumento. Nada más. Listo. Entonces, este producto es 1 siempre y cuando la variable esté entre 0 y t, como aquí hemos dicho. En cualquier otro caso que no sea 0 y t, una de estas ha de fallar, en el sentido que esta va a valer 0, o esta ha de valer 0, o ambas han de valer 0, en cuyo caso el producto sería 0. Pero les repito, el caso 0 no me importa, porque lo que me importa es mu de x por mu de t menos x. ¿Cuándo vale 1? Cuando la variable x está acotada entre 0 y t. Este es el caso que me importa, porque con este caso voy a resolver la integral que en un momentito más sigue. Entonces, ya con esto he explicado, aquí he deducido de una manera muy sencillita, por qué mu de x por mu de t menos x vale 1 y en qué intervalo de x. En cualquier otro intervalo esto vale 0 y pare de contar. Bien, entonces hasta ahí yo creo que eso está clarísimo. Por otro lado, ¿cómo se resuelve esta integral? ¿Y por qué desde resolver esta integral se llega a este sumum? ¿Por qué? ¿Cómo? Veamos cómo. Entonces, de forma práctica, el proceso en efecto. Eso es así por lo siguiente. Bueno, por definición, cuando uno resuelve una convolución entre dos funciones, de esta forma, porque esto es solo para dos funciones que tengan mu como factor, tendría que decir, esta es la integral, como aquí han visto ya, y voy a ir con ustedes, aquí. Aquí está. Dos funciones convolucionándose es la integral de menos infinito a infinito de la primera función en términos de x. Si esta valía en términos de t, ahora en x. Esta que también dependía del tiempo, ahora es en t menos x. Así como funciona la convolución. Y eso voy a aplicar ahora aquí. Estoy resolviendo la convolución de estas dos funciones. Con justicia diré, esto nomás es la integral desde menos infinito infinito. ¿De qué? Del producto de las funciones. La primera función está en términos de x. Esta otra, perdón, esta más acompañada, entonces esta más tengo que anotarla acá. La primera función en términos de x. Aquí está la primera función en términos de x. La segunda función, no en términos de la variable t, en términos de la variable t menos x. Y habré utilizado bien la definición de convolución, sin ningún problema. Bueno, sigo haciendo mis cuentas propias de la convolución y esta misma integral la volvemos a copiar, pero ahora voy a separar el producto más ya explicado. Así, f por g y mu por mu. Fíjense, este producto tiene la propiedad que está por aquí, un poquito más chico. Este producto de mu por mu o es 1 no se pierde. Mu por mu es 1 o es 0. Si mu por mu fuese 0, no me sirve porque pues al ser esto 0, integral de 0, 0 y no hay nada que hacer. Pero si este valiese 1, entonces ya tendría una cuenta por realizar. Entonces esa es la clave de esto. Saber cuándo esto me permite realizar la integral aquí. Bueno, entonces ya sé cuándo esto sucede y en qué intervalo debo integrar para que esto pase. Entonces diré, bueno, entonces integro nomás y digo, como yo sé que aquí la variable x está variando de menos infinito a infinito, entonces solo en el intervalo 0t, esta mu por mu vale 0. Vale 1, perdón. Fuera de este intervalo vale 0. Entonces yo creo que podría escribir esto sin ningún problema de esta forma. Solo por primera vez, nunca lo he hecho. Simplemente lo he explicado y muy rápido. Sí. Voy a integrar esta integral desde 0 a t. Fuera de este intervalo sería desde t a infinito. Y antes de este intervalo sería desde menos infinito hasta t.
Pero ya hemos quedado que solo en el intervalo 0t, la mu por la mu vale 1. Y en cualquier otro intervalo que no sea este, vale 0. Entonces yo tendría que decir, después de haber escrito esta integración desde menos infinito a infinito en estos caminos, yo tendría que llegar a la conclusión de que en el intervalo menos infinito t, la mu por la mu vale 0. Eso es 0. 0. En el intervalo 0t, esto vale 1. En el intervalo t infinito, esto vale 0. De manera que estas dos, la primera y la última, se anulan. Y lo que queda, pues sería solo esta. ¿Qué más tengo que hacer aquí? Deja pensar. Creo que algo más debo de decir. Sí. Pues ahora va a quedar entonces solo esta integral. No le pones 1 porque pues, el 1 está ahí presente y obvio, ¿no? Ahí quedaría todo. Ahora, cuando esta integral se resuelva, tarde o temprano esto va a ser una función, va a ser una cuenta que se va a evaluar, se va a resolver y va a ser una función que depende del tiempo, va a quedar suelta la variable del tiempo, pero se va a resolver en x. Y cuando esto se resuelva, de alguna forma u otra, cuando se evalúe entre 0 y t, esta va a ser una función que solamente va a depender de t en el fondo. En el fondo, cuando se hagan los cálculos, esta va a ser una función del tipo f mayúscula voy a llamar, aunque no, bueno, sí, le voy a llamar un h. H. Es un resultado h que depende del tiempo. Así va a quedar, en el fondo. Porque ya sabemos que la convolución es una operación que, a partir de dos funciones que dependen del tiempo, te da como resultado una tercera función que depende del tiempo. Entonces, esta cuenta me va a dar como resultado una función h de t. Un resultado. Siempre da un resultado. Cuando uno resuelva esta cuenta, aquí debe tener presente de que la variable t es un número mayor que 0. Entonces, esta cuenta se ha hecho cuando todo es evaluado t y has emplazado eso, esta cuenta ha salido para t mayor que 0. T es mayor que 0. No, mayor es así. Va a quedar esto tarde o temprano. ¿Ya? Entonces, esta cuenta entonces se resuelve solo para tiempos positivos. Y como esto se resuelve solo para tiempos positivos, en otro caso sería 0. Y el otro caso, entonces, ¿cómo lo voy a anotar? Sigo buscando una forma de anotar esto. Me resulta, por eso es la primera vez que lo escribo con tanto detalle y otras veces lo pasaba muy rápido. Entonces lo haré así. Este resultado, que es una función que depende de h, va a tener dos posibles respuestas. Va a ser una función que en el fondo es una que depende de h, de t. Esto va a ser cuando el tiempo sea mayor que 0. Solamente. Algunos se preguntan, ¿y por qué eso? Porque fíjate que el tiempo está después, mejor dicho, del 0. La integral se evalúa de 0 a t. Entonces, solo para valores mayores que el 0, voy a dar esta respuesta. En el otro caso, tendría que dar la respuesta nula. Es decir, para t menores que 0, tendría que ser 0. Como aquí ha sido 0. Y esta fórmula que al final sale como un sumum del cálculo que aún no se ha hecho, pero que se está indicando y que sale un h, lo quitaré. Esta fórmula, en lugar de escribirse de esta forma tan penosa, h para mayores que 0 y 0 para menores que 0, se escribe de una manera más cortita, h de t por la mu. Porque la mu tiene esa propiedad. La mu es una función que para tiempos mayores que 0 hace que esto sea 1 y 1 por h es h. Para tiempos menores que 0, la mu hace 0 y 0 por h es 0. Entonces, en lugar de escribir de una forma tan tediosa, como una función de doble entrada, escribimos de esta forma. Pero esta forma es mucho, se puede resumir, así pondré. Un resumen, como sumum de lo que ahorita hemos hecho,
es que cuando yo esté resolviendo esta cuenta y vaya a hacer esta integral, vaya a descomponer mi integral en 3 partes, vaya a hacer mi cuenta solo en la parte 0t, y solo para 0t exista la integral, en otra parte no exista nada, y no tenga yo que escribir de esta forma tan tediosa, para que todo esto se resuma, se eviten estos pasos, es por eso directamente que ponemos esto. O sea, resolver nomás la integral de 0 a t, que es lo que he llamado h, multiplicarla por mu. Entonces, aquí, cuando uno hace el cálculo de esta convolución y no quiere hacer todo este proceso y lo pone directamente de esta forma, está haciendo bien porque está utilizando esta descomposición tan larga y tediosa, se está evitando estos pasos y está dando el resultado de la convolución de una manera más directa y práctica, cuando la mantiene a f de f por g. Si algún rato no nos parece que esa integral debía hacerse así y utilizamos la convolución, la conmutatividad, invierto el orden y me sale exactamente el mismo proceso. Igualmente voy a tener mu por mu, que se hace 0, 0 o se hace 1. Y otra vez para tiempos positivos se hace esa cuenta y para tiempos negativos se hace 0. Entonces, por eso se dice que o procedes de esta forma o procedes de la otra, que es exactamente lo mismo. Y que por eso es que en la práctica, yo cuando estoy resolviendo una convolución y mi función es una por mu y una por mu, en lugar de proceder de una manera tan tediosa haciendo este proceso que aquí he mostrado en general, yo directamente me salto de esta cuenta a esta. Porque ¿para qué voy a repetir todo esto si ya lo sé, ya se hace todos los pasos? Directamente me voy a este o este otro. Ahora, si ustedes quieren repetir todo este proceso, que tampoco es mucho, podrían llegar a lo mismo, pero va a depender de ustedes, ¿no? De que quieren hacer todo este proceso largo. Pero entiendo yo, quiero que se entienda que cuando yo resuelvo una convolución, siempre estoy integrando de menos infinito a infinito, por definición nomás. Pero cuando lo hago, tengo que lidiar con este producto. Esto es 1 y es 0. 1 solo en este intervalo. En cualquier otro es 0. Entonces, se resuelve mi integral para tiempos mayores que 0. En cualquier otro caso es 0. ¿Y cuál es el otro caso? ¿Cuál es lo contrario de ser mayor que 0? Es ser menor que 0. En cambio, aquí es un poco más amplio, porque tú dices, el producto de la mu por la mu es 1 en el intervalo 0t. En cualquier otro caso es 0, pero en este caso, cualquier otro caso sería el complemento del 0t, que sería de menos infinito a t, ahí sería 0. O de t hasta más infinito, ahí también sería 0. Este sería el otro caso, ¿cierto? Aquí hemos dicho, la mu por la mu es 1 en este intervalo. El otro caso, en cualquier otro caso que no sea este, es 0, por definición. Entonces, cuando yo hago esta mi cuenta, descompongo, integro y todo aquello, caigo en cuenta que esta cuenta se ha hecho para tiempos mayores que 0. En otro caso es 0. ¿Y cuál es el otro caso a ser mayor que 0? Pues es ser menor que 0. ¿No? Porque reitero, esta cuenta se hace así porque estoy en el intervalo 0t y ahí es mu por mu es 1. En cualquier otro intervalo que no sea este, el producto sería 0. Entonces, cuando esto se termine, se tiene una función que depende de t, y esta cuenta es válida para tiempos mayores que 0. ¿Por qué? Porque t es mayor que 0, de 0 a t. Entonces, esta cuenta tiene sentido para tiempos mayores que 0. En otro caso, sería 0. ¿Cuál es el otro caso a mayor que 0? Ser menor que 0. Entonces, h para mayores que 0, 0 para menores que 0. Entonces, para que no escriba tan latoso y complicado, h por mu. O sea, la integral por mu. No importa si es la directa o la conmutada, pero esa es la forma práctica y directa de resolver esta convolución. Bueno, entonces, espero que con esto por lo menos haya arrojado un poquito más de seguridad y de luz para que cuando uno se enfrente a una convolución, sepa hacer esto así o así.
Y si no quiere hacerlo, pues intente de esta forma. No le va a costar más unas cuantas líneas extra. Pero sí o sí va a llegar igual a esta misma cuenta. O sea, a esta o a esta otra. Va a llegar a lo mismo. Bien, entonces ya con esto ya creo yo que he mostrado lo que necesitaba y lo que yo creo que por aquí he utilizado sin explicar, porque les he dicho, usando esta fórmula se hacen las cuentas. Ahora voy a tratar de ejemplificar con otro ejemplito. A ver, sí, pues ni modo, ¿no? Y ya, no me queda otra. Porque mira, la función es muy intimidante, ¿no? ¿Qué es esto? Todo parece ser un poquito feo. No es tanto. Igualmente, la ecuación ha sido planeada tal que se descomponga en fracciones parciales porque es de segundo orden. Si fuese de primer orden, es inmediata. Entonces, otra vez digo, quiero encontrar una función que depende del tiempo que pueda satisfacer esta igualdad. Qué complicada la función, porque tiene delta. Bueno, vamos a hallar esa función. Entonces, a la solución buscada le tomo transformada y le llamo x mayúscula. Perfecto, como siempre. Tomamos transformada ambos miembros, al izquierdo y al derecho. Perfecto, aquí está el izquierdo y aquí está el derecho. No te olvides que la regla es no toques el lado derecho. Así puedas o te den ganas de hacerlo, no lo hagas. Ahí queda. Segundo, el lado izquierdo tiene que resolverse. La transformada es lineal, se distribuye en la suma y las constantes salen. Ya sé que esto de aquí ya no lo voy a poner más, lo voy a quitar porque ya tanto hemos puesto que ya es aburridor inclusive. Más bien diré nota. Recuerde que si tú tienes x y su transformada, conocemos la transformada de la primera derivada y de la segunda, en concreto, ya de una vez, no de tantas vueltas. Entonces, x segunda tiene a esto como transformada, x prima tiene a esto como transformada, fruto de nuestros teoremas. Reemplazamos, nos queda esta fórmula, igualada a la transformada que no se toca, no se resuelve. Se factoriza x mayúscula y se divide porque se despeja y se llega a esta fórmula. Nos acordamos que x mayúscula es la transformada de x minúscula y cambiando de lugar el operador, x minúscula ya se tiene. Y se tiene aquí transformada inversa de un producto. Por la transformada de la convolución en el tiempo, sabemos que la transformada inversa de un producto es la transformada de cada uno de los factores y en medio la convolución. Le vamos a llamar fórmula asterisco esta. Esta fórmula asterisco le vamos a llamar porque hay que pararnos un momento aquí y hay que hacer con algunas cuentas y decimos, nota, primero vamos a descomponer esto en fracciones parciales. Para descomponer fracciones parciales, sabes que el denominador se tiene que factorizar i omega por i omega y dos números cuyo producto sean 20 y su suma sea 9. Esos son 5 y 4. Arriba ponemos A y B a determinar, sumamos con nuestra álgebra usual y ordinaria, encontramos una constante y un término en omega. El término en omega no puede existir, entonces su coeficiente A más B lo anulo y la constante lo igualo al 1 porque aquí hay un 1. Y entonces resuelvo el sistemita y me sale que A es 1 y menos 1, de donde esta descomposición en fracciones parciales se puede con A menos 1 y B 1. Ya les reemplazo entonces en lugar de A menos 1, aquí está, y en B 1. Tomo transformada inversa a ambos miembros, como la transformada es lineal, se distribuye en la suma, y vamos a poner este positivo, este término al principio, y este otro a continuación. Y entonces hay fórmulas para estas transformadas. La transformada inversa sería del inverso de A más I omega, que es E a la menos A t mu de t. Entonces, para la transformada de esta sería E a la menos 4t mu de t, y de esta sería menos E a la menos 5t mu de t. Ya está. Entonces ya la nota ha sido esta vez más dinámica, más rápida, pero es lo que ya usted sabía más. Después de haber encontrado esa transformada, que no la teníamos porque si no la tenemos menos vamos a poder hacer la convolución, retornamos a la fórmula asterisco. Entonces volvemos a asterisco. Y decimos que x de t es igual a esta transformada inversa que ya se conoce y que es esta, aquí le hemos puesto, convolución, esta otra
que no es más que la composición de la transformada directa y la inversa. Y literalmente estas dos se cancelan y solamente quedaría T mu y delta. Ahí está. Ahora bien, ¿qué más hemos escrito aquí? Bueno, hay que hacer cálculos, ¿no? En primer lugar, tengo una convolución de una función y una suma. Aquí hay una suma. Entonces voy a mis propiedades de la convolución. Aquí habían unas propiedades, eran 4 apenas. Aquí está. La convolución es conmutativa. Puedes a tu elección conmutar f por g o g por f. Me da lo mismo. Si tuvieses 3 fórmulas convolucionándose, tú asocias las 2 primeras o las 2 últimas. Da lo mismo. Y sobre todo, si tienes la convolución y una suma, como yo la tengo, la convolución se distribuye en la suma. O sea, f convolución g más f convolución h. Y eso hay que tener presente. 1, 2. Una función arbitraria, convolución delta, es la función. En general, pero, si yo tuviese una función con convolución delta t menos t sub 2, lo que tienes que hacer es escribir la función f desplazando el tiempo en menos 2. Ya venía desplazada en menos 1. Sí, pero la vuelves a desplazar. Esta fórmula sí a veces no es tan buena, entonces yo la voy a modificar así. En general le voy a tener una función f común y cociente convolucionada con delta t menos t sub 1. ¿Para qué con tantos desplazamientos? Creo que esto lo voy a poner para que sea más fácil así. Entonces, una función convolución delta t menos t sub 1 sería la función desplazada en el tiempo 1. Es decir, así. Ya, tanto lío, así es más fácil. Estas son propiedades, se pueden demostrar. Algún rato, si tuviésemos tiempo, lo hacemos y fabuloso, va a quedar muy bien. Perfecto. Entonces voy a hacer uso de esta propiedad en un momento y de esta otra luego. No van a olvidarse cómo es. Vamos entonces al ejercicio. Estamos aquí. Aquí debo de realizar, aquí estoy. Una función, convolución, una suma. La función, convolución, uno de ellos, aquí está, más la función convolución, el otro, delta. Pero fíjate el delta cómo le da la forma delta t menos menos 2. ¿Por qué menos menos? Aquí está la formulita, que bien, aquí la tengo. F de t, convolución delta t menos 1, tiene que ser delta t menos 1, porque es un desplazamiento en el tiempo. Es desplazar en el tiempo la f. Es todo. En este caso es directo. En el caso de que fuese delta. Ya, hay que tener presente eso. Y aquí yo tenía delta t más 2, pero yo no quiero más 2. Tiene que ser delta t menos 1, porque tiene que haber un desplazamiento. Y aquí no se ve el desplazamiento. Pero si le pongo menos 2, el desplazamiento está clarísimo. Fabuloso. Debo de realizar esta convolución. Fíjate, esta es una convolución de dos funciones que están acompañadas de la mu y la mu. Y para eso hay una formulita práctica que es la que les he estado enseñando ahora. F por mu, G por mu. ¿Cómo lo haces? Bueno, haz la convolución de 0 a t. De f en x, perdón, f en x, no en t, y la g en t menos x de x y al final por mu. Listo. O si quieres conmutas. Y ahora uno va a preguntarse, y tal vez ha preguntado hasta en la anterior clase, ¿cómo conmuto? ¿Cuándo sé que conmuto? Prefiero, no es una regla, pero la práctica me ha enseñado y me ha dicho que una función es polinomial, hay polinomios, hay t cuadrados, t a t y alguna cosa así. La t la pongas al principio, la función polinomial al principio y la otra a continuación. Porque si a la polinomial le desplazas en el tiempo, como es un polinomio, al evaluarse como polinomio se hace más complicada, más larga. En cambio, si a la polinomial la pones al principio, solo las emplazas en t, en x y ya. Pero si a una polinomial les emplazas en t menos x, lo haces más complicado. Entonces, eso es lo que he aprendido. Y no es regla, pero
Eso es lo que casi siempre lo hago. A ver, veamos aquí cómo lo voy a implementar eso. Estaba aquí. Esta es una función y no es polinomial. Esta es la polinomial, es un polinomio de grado 1. Entonces, esto lo voy a conmutar, lo voy a escribir al principio y esto al revés. Lo anotaré una línea más, no me cuesta nada. Por esa razón, el polinomio al principio. Anotaré e por mu aquí, convolución e menos e por mu. Se miren, he invertido el orden, he conmutado. La polinomial al principio, por favor. No se olviden de eso. Si lo aplican en otros casos van a ver que voy a tener razón. Y a esta función le escribo en términos de x. Ahí está. Aquí, no. Ahí. Esta otra función en t menos x. Aquí está. B de x e integrando de 0 a t y todo por mu y pare de contar. Ya está listo. Bien rápido. Me he evitado hacer tantos cálculos como arriba he mostrado. Por aquí, ¿qué se hace? Aquí tengo una función, esta es una función, convolución delta t menos 2. Cuando tienes una función y una delta, ¿qué tienes que hacer? Copias la función tal cual, pero desplazando en el tiempo. Si esta función la he copiado aquí, miren, tal cual, pero he desplazado la t y la t por t menos 2. Ahí está, t menos 2, t menos 2 y t menos 2. Entonces, esta cuentita es inmediata. Si alguno ve un delta en su ejercicio, entonces le ha ayudado mucho porque no vas a hacer ninguna integral, ningún cálculo. Simplemente es una propiedad. En cambio aquí sí tengo ahorita que ir a resolver una integral y voy a tardar un poco, pero aquí es inmediato. Entonces, sepan que hay esta propiedad, no se olviden de cómo se la utiliza y aquí estoy mostrando un ejemplo de cómo lo estoy usando. Nota voy a poner porque no voy a ponerme a integrar esto mezclando con estas cuentas y sería un barullo y al final una confusión total. Entonces, para ser ordenado le digo nota. Paremos un momento esto y voy a resolver esta integral que es cálculo 1 y aquí lo hago. Bueno, multiplicas t por las constantes e a la 4t sale fuera, e integras como quieras y al final te queda este resultado. Puedes comprobar con tu tecnología, te va a quedar eso. Ya teniendo este cálculo hecho, volvemos acá y terminamos. En lugar del paréntesis ponemos esta expresión por mu y esta ya la mejoramos un poquito, ya no ponemos t menos 2, t más 2, t más 2 y pare de contar y el ejercicio está terminado. Pues aquí hemos aplicado dos propiedades importantes. Primero, nuestra técnica para convolucionar rápido. Si no quieres hacer esto, tendrías que repetir estos pasos que no son tan cortitos, pero puedes hacerlo y perfecto. Y creo que en el libro inclusive he hecho de esta forma larga y tediosa y después me di cuenta de que para qué les voy a dar tan largo y tedioso si se lo puedo resumir. Y desde entonces es que se lo estoy resumiendo para que sea más corto y ameno este cálculo. Segundo, aparece la función delta. Más de uno dice, ¿qué hago con la delta? La delta es muy complicada. No es porque voy a utilizar esta propiedad, que lo único que me dice es, agarras la función y la desplazas en el tiempo. ¿En qué tiempo? En este tiempo. Paré de contar y eso hace si es todo. Bien, termino el asunto y no más lo voy a decir más. Ejercicio 2, ¿Cómo voy a hallar transformar una solución particular de esta ecuación diferencial? No le tengo miedo al seno hiperbólico, salvo no conozca el seno hiperbólico. Si no conozco, entro a internet volando, pongo funciones hiperbólicas y ahí te aparece la definición. Pero todo el mundo sabe, ¿no? Que el seno hiperbólico de un argumento, e al argumento menos e al menos argumento sobre 2. Y si fuese más, sería el coseno hiperbólico. Bueno, entonces tomo transformada a ambos lados, como siempre. Y estoy aquí ahora, que está mi solución, tomo transformada y estoy tomando transformada a ambos lados de la ecuación diferencial. Lineal se distribuye en la suma, este lado nunca se resuelve. Ya sé, esto otra vez estoy poniendo nota así tanto para que tanto detalle, si más bien esto me puede
me puede mostrar que esto es largo y tedioso y no debe ser así. Debe entender que si tengo la transformada de la solución, la transformada de la derivada es esto y de la segunda es este otro. Así concretito y al grano. Lo cual reemplazo aquí. Ya he factorizado x de una vez, dos cálculos en uno, un reemplazo y una factorización. El lado derecho sigue sin resolverse, aunque se pudiese, no se debe hacer. Se despeja, se aplica la convolución en el tiempo y esto nos queda por resolver. En esta nota ya lo he hecho demasiado rápido. Esta es mi transformada. He descompuesto en fracciones parciales esto. No les he mostrado el proceso, pero esta es la descomposición. La constante 1/4 sale, se aplica la fórmula para cada uno de ellos. Queda e a la menos 6t menos e a la menos 2t mu. Y ahí acabaría la nota para esta primera partecita. Se vuelve aquí. Aquí está. Convolución. Estas dos se han cancelado. El seno hiperbólico. Notita, por si acaso aquí se han olvidado, aquí estoy detallando qué es el coseno hiperbólico y qué es el seno hiperbólico. Bueno, entonces, como este es un seno hiperbólico de un AT, y en este caso voy a ponérselo sin abstracto, seno hiperbólico de un triángulo, un medio E al triángulo, menos E a la menos el opuesto del triángulo. En mi caso yo tendría seno hiperbólico de T menos 2, que sería el triángulo. Anoto todo igualito, pero aquí pongo un medio E a la 2, a la T menos 2, menos E a la menos T menos 2, todo por mu. Y bueno, hay que resolver una convolución que parece latosa y en este caso no voy a conmutar porque las dos son igualmente de complicadas, aunque ya estoy viendo que si lo dejo así tal cual, esta t cambiaría por t menos x y sería t menos x menos 2, muy largo, ¿no? A ver, ayúdenme, si aquí le aplico la convolución, sería cópiese la primera función en términos de x y la segunda función en términos de t menos x. Con estas t's la cambio por t menos x menos 2. T menos x menos 2. No, pues, muchas cuentas. Por esa razón, entonces, seguramente ese semestre he conmutado esto al principio y esto al final. Un medio por un cuarto, un octavo y las constantes no pasa nada, están fuera. Y aquí le aplico entonces mi técnica para evaluar este tipo de convoluciones. Las dos tienen mu, entonces digo, la integral de 0 a t, la primera fórmula en términos de x. Bueno, aquí está en términos de x. La segunda fórmula en términos de t menos x, aquí está. Y luego es álgebra, hay que hacer cuentas aquí. Y no sé cuántas cuentas habían nacido. Aquí en la nota estoy explicando eso. Bueno, les copio la integral aquí. Y hemos multiplicado término a término, son 4 cuentas, aquí están las 4. Hemos sumado los exponentes con todo cuidado. En cada caso hay, por ejemplo, aquí e a la menos 6t menos 2, que es una constante, y la sacamos de cada una de las integrales, los términos que no dependen de x, y nos quedan puras exponenciales simples que se integran de la forma común y ordinaria, miren. Se reemplaza el límite superior menos el límite inferior. Se llega a esta cuenta, se vuelve a desarrollar un poco más, creo yo. Pues no veo más dificultad. No, ahí lo hemos dejado. Y a todo esto hemos multiplicado por mu. Porque no te olvides, ¿no? Cuando evalúas hay que poner una mu al final. Y esa es la solución. Está. Entonces aquí se ha hecho el proceso de la integral. Y aquí debería yo decir, volvemos. Pero un ratito, aquí algo no me gusta. A ver, hemos resuelto esta integral aquí, aquí, aquí y aquí. Ya. Y cuando hemos vuelto acá, ¿qué ha pasado con este octavo? Creo que no he puesto. Creo que no puse. Entonces diré así. Entonces, finalmente, ya con esta nota acabaría aquí, entiendo yo. Claro, porque fíjate, hay constantes que se están respetando. Sí, está bien. Finalmente, entonces, reemplazando esto en este lugar, quedaría un octavo. Aquí me falta un octavo. La cuenta que hemos realizado por la mu. Ahí está. Ahora sí, pare de contar. Ese es el proceso. Obviamente lo estoy
comentando. No estoy metiendo las manos en el asunto todavía, pero este es el proceso que uno tiene que hacer cuando uno resuelve una ecuación diferencial por este método. En clase yo hago cosas largas y pesadas, ¿no? ¿Cómo ha sido el examen del anterior semestre? ¿Qué le he pedido? Le muestro. ¿Qué les pido usualmente? A ver, supongo que aquí tengo vuelto el examen y si no, pues los resuelvo más. Ahí está resuelto, creo. Miren, casi siempre voy a mostrar después los detalles, pero pido una transformada y en este caso esta transformación me ha ocurrido. Les había pedido que usen descomposición de fracciones parciales para el denominador, y ya sabes que la trigonometría la dejan y no hay lío, y preocúpate por el numerador que se descompone en fracciones parciales. Y es cuentas y después vemos esto. Hay una función escalonada y es cortita, y mira, es súper cortita, no es muy latosa, se puede hacer. Y les había pedido una de primera orden, qué vergüenza, viene tan cortito. No, entonces no me sirve este ejercicio. Vamos a ver entonces el examen final, porque en el final les pongo una de segundo orden, casi siempre. Aquí está. Esta quiero ver. Aunque aquí está la resolución condensadísima, pero como estamos con el afán de resolver esto, estudiemos en nuestro caso esto. Entonces diré clase grabemos esto con fecha 3. Siempre. Bien. Guarda. Esto es un ejercicio tipo. Usando la transformación de Fourier, hallar la solución particular para la siguiente ecuación diferencial. Bueno, ya tú sabes, aquí está todo hecho. Obviamente lo he resumido para conseguir rápido, pero con la ayuda de ustedes vamos a empezar a resolver el problema. En primer lugar, como ya tú sabes, tengo que tomar la transformada. ¿Laplace es esto? ¿Esto no es Fourier acaso? Sí, te veo un errorcito aquí. Esto es Fourier. ¿Dónde está el símbolo de Fourier? A ver. Sí, es Fourier, aquí está. Bueno, empecemos entonces tomando esta partecita. Control copio. La transformada de Fourier de la solución buscada, X mayúscula, como siempre. Tomamos transformada la ecuación. Bueno, entonces voy a decir... No. A ver, esto. Control copio. Pego 2 veces. Voy a aplicarle a la ecuación, pero ganaremos tiempo al tiempo. Así. Como esta es lineal, entonces directamente que hagamos así. Hagamos tiempo. La transformada se distribuye en la suma. Las constantes han salido. Y se ha realizado la transformada del lado izquierdo. Perfecto. Ahora voy a tomar la transformada en el lado derecho. Indicando nomás, no resolviendo. Listo. Como siempre. Yo ya no voy a poner cuál es la transformada, ya se sabe. Tanto que hemos puesto líneas arriba. ¿Esto para qué lo voy a poner? Y ya no, pues no, ya sabemos de memoria. Entonces la transformada de la primera derivada es i omega, y de la segunda derivada es i cuadrado omega cuadrado. Entonces eso se pone ya de una vez aquí. Y cuando voy a transformar x voy a poner x mayúscula. Entonces x mayúscula va a aparecer al final de los tres términos. Entonces voy a factorizarlo. Y omega al cuadrado pondré menos omega cuadrado. Cuando ponga aquí i omega por 10 sería 10 i omega.
Cuando ponga aquí 16, bueno, más 16. Así. Igual a esto. Entonces lo despejamos. Y cuando yo lo despeje, X ya voy a cambiar de una vez por esto, porque así lo hago más rápido. Y entonces al despejar voy a tener que ir 1 sobre esta expresión por esta otra. Cambiando este lugar, este operador de lugar, voy a tener que aplicar la transformada inversa de un producto. Que como ya sé que la transformada inversa de un producto es la convolución de los factores, diré x de t es la transformada inversa de uno de los dos factores. Del primer factor no se ha hecho todavía, se va a hacer como con descompusión en fracciones parciales, y del otro lado ya sabes que la transformada inversa y la transformada directa se han anulado mutuamente y solo ha quedado esta función. Ya he ganado otro tiempo. Entonces, descomponiendo en fracciones parciales, notita, para que no nos compliquemos con tantas cuentas desordenadas. Se puede hacer cálculos y se descompone esto en fracciones parciales, y el proceso no les muestro porque pues usted sabe cómo hacerlo. Pero él es un programa que puede hacer estas cosas y le voy a decir, descompone en fracciones parciales. Yo lo he hecho. Claro que hay que interpretarle, porque mire, esto yo no quiero. Él no sé por qué pone estas i donde no las necesito. Pero yo lo entiendo, y lo que él me está diciendo es, esto es un sexto de... Ay, para que tanto lío. A ver, i por i. Allá. Por i y por i. Sí. Entonces aquí sería i omega más 2 menos un sexto y omega más 8. Ya está. Entonces este pasito lo voy a omitir porque solo hay que descomponer en fracciones parciales. Esta sería de descomposición. Aquí una constante A, una constante B, y se determina. ¿No? Pero eso ya lo podemos pasar rápido. ¿Para qué voy a perder el tiempo ahí? La suma entre 8 y 2 es 10, es de 10. Y el producto es claramente de 16. Entonces está bien mi descomposición en fracciones parciales. Entonces esto lo quito porque él descompone de esta forma. Ahora, estando aquí, ya puedo aplicar mi transformada inversa. Y como ya es lineal, la transformada inversa entonces sería, saco el 1 sobre un sexto. La transformada inversa de esta expresión ya viene dada por una formulita que todo el mundo sabe. Es e a la menos 2t por mu. Esa mu la voy a poner al final. Menos e por el otro término a la menos 8t. Y aquí al final viene la mu de t. La mu de t. Y entonces puede hacer la nota que permite calcular esto. Y creo que es la misma, ¿no? A ver, no me he olvidado nada. No, solamente que esto vaya en paréntesis nomás, así. Ya está. Entonces, la solución que buscamos, esta que está aquí, pues se podría escribir como... Pero esta ya no la pongo, ya la voy a quitar. Como esta transformada ya la tengo, es esta. Aquí está la misma. Convolución, 2t, etc. Hasta ahí. ¿Cómo vas a resolver esta convolución? Ya sabemos. Primero voy a integrar entre 0 y t. La polinomial, fíjense, no la pongo aquí, la conmuto. Aquí está, mira, como la he puesto al principio. Entonces eso tienes que verlo. De hecho, bien sería que tú intentes convolucionar así nomás, tal como la ves, sin mover nada. Y vas a sufrir. Entonces dices, ya, entonces no conviene. Cuando hay una convolución, cuando hay un polinomio al lado, cuando hay un polinomio en el lado derecho, conmuta. ¿Por qué? Porque he hecho el cálculo de la forma normal y ordinaria y he sufrido, ha sido un cálculo de esto.
Por eso, así uno aprende, es la única forma de hacerlo y comprobar. Entonces aquí, puesto que esto es altamente complicado de esa forma, voy a mantener todo, pero voy a conmutar. Entonces, esta viene aquí y esta otra viene aquí. Hemos conmutado. Entonces, dejo el 1/6. Este tipo de integrales se resuelven según nuestro algoritmo, como la integral de 0 a t de la primera función en términos de x. 2x al cuadrado más x. Aquí está. La segunda expresión en términos de t menos x. T menos x, t menos x, todo de x. Y luego, bueno, hay que hacer aquí cálculos. Cálculo 1, básicamente multiplicar. ¿Cuántas integrales voy a tener? 4 integrales. Las 4 las integro, hago cálculos y suprimimos un poco. Y yo creo que ya puede ser esto. Espera, a ver. Simplifique. Oh, qué súper lo he hecho. Entonces, es esta misma fórmula. Entonces, quito esto o la mantengo. Bueno, ella ya lo ha hecho. No voy a explicar cómo lo ha hecho, pero ella ha hecho todo este cálculo. Y cuando ya lo hace, hay que ponerle la mu, que yo he olvidado aquí. Control copio. Aquí hay que ponerle una mu. Esa misma mu aquí se hereda y el ejercicio está terminado. Lo que cuesta aquí nada de esto cuesta. ¿Sabe qué? Lo que cuesta, lo costoso, esto. Ahora, si tienes tecnología y puedes hacerlo, bueno, ni modo. Pero si no, hay que subir un poquito y hay que hacerlo. Porque yo evalúo este proceso, término a término. Ese es el proceso de hallar nuestra convolución. Nota. Entonces, si mantenemos el orden de convolución anterior. Pues, como tengo tiempo, veamos qué sucede si mantenemos el orden de la convolución. Es decir, me estoy refiriendo a lo siguiente. Aquí había esta convolución por resolverse. Y yo he conmutado. Y si no lo hubieras hecho, ¿qué hubiera sucedido? Pues miren, a ver, voy a mostrar qué va a pasar. Bueno, si es así tal como lo estás viendo, según mi nota, esto tendría yo que escribirlo como un paréntesis. La primera, bueno, en primer lugar, la constante fuera. Listo. Segundo, una integral. De 0 a t. Tercero, la primera fórmula tiene que ir a los que ya los conmutado. Aquí quería así, tal como estaba antes. Control copio y pego. O sea, como estaba al principio, si así lo mantenías. Bueno, este es un sexto igualito, la integral de 0 a t, y la primera fórmula en términos de x. X. La segunda fórmula en términos de t menos x. T menos x significa esto. T cuadrado ahora es t menos x. T ahora es t menos x. Y todo es t de x. Ahí está. Esta integral te tocaría hacer. Si mantienes el orden tal como lo tenías desde antes. Esta integral no es muy bonita. Miren, aquí tienes un polinomio de segundo grado. Un polinomio de segundo grado por dos exponenciales. Y aquí arriba, ¿qué tenías cuando has conmutado? Bueno, tenías también lo de segundo grado, pero con dos términos. En cambio, aquí voy a tener fácilmente 3, pero una constante un poquito larga. Les muestro entonces, para que vean. ¿Por qué usualmente conmuto? Porque digo, no, eso no me quedo con esto. Puedo hacerlo.
pero es costoso. Como no queremos tardar, entonces le digo, bueno, voy a desarrollar esto. ¿Qué queda? Entonces va a quedar 2t cuadrado. Voy a anotar por aquí mis cálculos en borrador y después los voy a poner limpio por ahí. Ya voy a desarrollar este corchetito y sería 2t cuadrado, el producto menos 2, 4, tx, menos más 2 al cuadrado, menos p menos x. Eso es lo que quedaría en este corchete. ¿No estoy olvidando nada? Sí, aquí. Este es más. Ahora sí. Mi binomio está bien desarrollado, cuadrado del doble producto y esto al cuadrado está bien. Eso ahora aquí lo pongo. Pondré 2x al cuadrado menos paréntesis 4t más 1 por x. Voy a poner más 2t cuadrado. Va a quedar. Le pondré nada más el corchete usual. Listo. A ver, ¿alguna observación de alguno que es más perspicaz y ha visto que hay algo que esté mal escrito? No, no creo que no haya nada, no. Bueno, no hay nada. Entonces, ahora esta integral se tiene que resolver como sigue. Vamos a otra línea. Y digo esto. Bueno, hay 5 términos, ¿no? Está por los 5 términos. Entonces, voy a multiplicar esta exponencial por los 3 términos y voy sacando las constantes cuando las vea. Aquí veo una constante 2 y digo 2 sextos. Que vaya nomás para que se vea. Entonces, hemos dicho x al cuadrado b a la menos 2x. X, 1, 2, menos. Cuando esta exponencial multiplica este término, las constantes salgan y esto se escriba 4t más 1 sobre 6 por x a la menos... Ay, ¿qué se estoy haciendo? Aquí estábamos. X. Un momentito, me he perdido. Sí, x a la menos 2x de x más la constante 1 sobre 6, pero menos 1 es 2t cuadrado más t, que es una constante t, la exponencial. A la menos 2x de x. Entonces, esta exponencial ha multiplicado los 3 términos del polinomio y aquí estoy. Esta otra exponencial hace exactamente lo mismo. ¿Cómo están exactamente lo mismo? Me voy a pasar a repetir. Primero que nada, cancelar este. Sí, con este. Voy a repetir estos 3. Si no viene, menos. Qué desastre. Menos. Entonces cambia todos los signos. Entonces no va a entrar. Diré así y aquí le pondré más para que luego venga con menos. 2, 3. Este era entonces menos 2 tercios a la menos 8. Y este es más 4 sextos. Este es menos 8. Y por último, este es negativo. Y aquí con menos 8.
Ahí está. Entonces ahí lo dejaremos para comparar ahora la anterior. Entonces hay que hacer 6 cuentas. Hay fórmula para esto, por supuesto. Y para esta también. Estas son fáciles, pero estas hay que hacer cálculos. Y mira, el álgebra que está por delante es intimidante, ¿no? Porque hay muchas cuentas que nos muestran que vamos a sufrir. Vamos a tardar. Bien, esto es si es que mantenía el orden. Ahora, cuando conmuto, no has visto porque el resultado ha salido. Pondré puntos suspensivos. Y no. Así mejor. Luego, sabes que hay que hacer cálculos largos y ya, ok. Presiento que hay cálculos que hay que hacer. Ya, perfecto. ¿Qué pasaría si conmutamos? ¿Dónde lo hago eso? Nota. Si invertimos el orden de... Veamos qué sucede si invertimos, si conmutamos. Si conmutamos en el orden de convolución. En ese caso, estaría con el ejercicio propiamente dicho. Es decir, estaría aquí. Estoy haciendo y entonces resuelto en la forma en que está indicado aquí. Sí. A ver, ¿he conmutado? No me acuerdo. He conmutado. Cuando hemos hecho los cálculos he llegado hasta aquí. Pero, a ver, algo no estoy escribiendo bien, creo yo. A ver, un momentito. Se hace esta convolución, se llega a esta cuenta. Sí, está todo bien, pero me estoy olvidando de ponerle aquí el mu, el usual mu, ¿no? Porque cuando haces una convolución entre dos mus, a toda esta cuenta se le tiene que poner al final una mu y pues yo estoy descuidando esa mu. Siempre hay que poner una mu de t. Alguien se pregunta, ¿de dónde sale eso? Pues aquí, en la explicación que he dado, he dicho, cada vez que tengas mu de f de t mu, g de t mu, convolución, haz la integral. Perfecto. Pero fíjate, tiene que aparecer esto. Este es un sumum que te dice, la integral vale para tiempos positivos y es cero para tiempos negativos. Entonces, para no poner una función en doble entrada, esta mu nos lo dice y nos los hace saber. Bueno, entonces, cuando estoy haciendo esto, estas notas, he ido bien. Entonces estaba súper. Aquí había la mu. Aquí se están haciendo las cuentas. Y la mu. Se continúan haciendo las cuentas. Aquí se abre un paréntesis. Sigue el paréntesis. Y aquí debo continuar poniendo mi mu. Y hay cosas por hacer. Pero me he dado cuenta que son 6 integrales. Bueno. Ahora, si conmuto, ¿cuánto esto mejora o no mejora? O por lo menos el álgebra, ¿cómo se ve? Eso quiero que con este ejemplo uno vea y diga, ay, aprendí la lección, ya sea. Bueno, entonces está conmutado, es un sexto. La mu aquí está, no me voy a olvidar esta vez. He puesto la primera función en términos de x aquí y la otra función en términos x. Ahora esto quiero resolver. Voy a expandir. Un sexto. Hay que multiplicar dos veces y sacar las constantes. Y si me ayudan, quedaría 2 sextos, 1/3. Cuando esta 2x al cuadrado multipliques por esta, aquí tienes que poner e a la menos 2t. La integral, la integral con esta, la exponencial sale y quedaría x al cuadrado
por E a la menos 2. 2, 2, 2, 2, 2. No es 2, es más 2x. 2x de x. Van a ir, porfa. Estoy multiplicando esta por estas dos exponenciales. Cuando esta multiplica esta exponencial, la e a la menos 2t salió como constante que es, pero quedó e a la 2x acompañando a x al cuadrado del 2 con 6 y un tercio. Está bien. Más. Bueno, menos dice. Menos porque este término ahora multiplica a este término que es negativo. Lo mismo, exactamente igualito. Bueno, copia entonces. Sí. Control copio. Pero hay que arreglar algo. Continúo teniendo 2 sextos, que es un tercio. Continúo sacando el menos está, e a la menos 8t aquí. Y cuando hago mis cuentas sería e a la 8t por aquí. 8x. Y cuando x multiplique por los términos que han visto, va a ser exactamente lo mismo, pero con un sexto. Entonces eso lo arreglaré despuesito. Control copio. Entonces, cuando hagas un sexto, aquí vas a tener un sexto. Y esta x por aquí la x, aquí está la x. La exponencial. La constante, la e a la menos 2 te ha salido, aquí está salido. Y cuando esta multiplique por esta sería menos, está bien, un sexto. La e a la menos 8 te salió, quedó x nomás, porque es x que multiplica la exponencial. Aquí está x por e a la 8x. Entonces fíjense, aquí hay cuatro integrales que tienes que resolver. Conmutas. Además parece que estas son más amables que si yo haría estas otras 6 que están aquí. A ver, más chiquito porque está muy grande esto. Así. Entonces aquí yo veo 4 integrales que no son muy largas, entre comillas. Y aquí yo veo 6 integrales que, con estos coeficientes más, voy a tardar un poco. Entonces, eso es lo que les quiero transmitir de una forma práctica. Cuando tú tienes una convolución y tienes un polinomio, el polinomio, por favor, llévalo adelante. Porque si lo dejas en segundo término, el álgebra crece. Mira, obviamente, si esto le digo a la computadora, le digo, evalúa, me va a dar una respuesta, me va a dar un cálculo que va a ser exactamente igual que este otro. Pero este es más fácil, este es más costoso, algebraicamente. Entonces, eso les digo. Espero que haya quedado suficientemente claro el por qué conmuto con los polinomios al principio, nunca al final. ¿Alguna preguntita, alguna duda, jóvenes señoritas? ¿Todo bien? ¿Están ahí? Sí, me están escuchando, todo perfecto. Bueno, entonces, jóvenes, espero que la clase haya sido muy buena y mañana lo estoy viendo entonces 2:15.